Forsua. Buenas prácticas agrícolas. Lo que buscamos en las buenas prácticas de manejo es que nosotros en la parte productiva ya no podemos estar produciendo como hace 30, 40 años, en el cual desperdiciábamos muchos productos, desperdiciábamos muchas cosas. La gente se moría por esas situaciones que desgraciadamente orillaron a la realización y a la formación de este tipo de conceptos, lo que son las buenas prácticas. México y Latinoamérica casi no, pero por ejemplo, si nos vamos a cuestiones ya sea americanas y europeas, el mal uso de algunos productos químicos han visto reflejados en la salud todas esas situaciones que por no tener un buen control, un buen manejo, vamos desencadenando malas situaciones, y uno de esos casos es la situación del calentamiento global. El mal uso de productos que afectan la capa de ozono. Entonces generan gases de efecto invernadero. Mucha gente dice que los malos son las vacas, pero a comparación de fábricas que la pasan 24/7 durante 50, 60, hasta 80 años o hasta 100, emanando tóxicos hacia el medio ambiente, no va a generar lo mismo que si fuera un bovino. Igual, por ejemplo, en el caso de las ureas, que son volátiles, algunos otros productos de consumo y de absorción nos pueden afectar ya sea en el suelo, en el agua y en el organismo. Debido a eso, según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, consideran que la aplicación del conocimiento disponible para la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, la formación benévola de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social. Mucha gente, cuando tú le dices que ya no vamos a producir como tú estás acostumbrado, vamos a hacer este pequeño ajuste de cuentas. Este convencimiento se debe realizar, para empezar, el dueño, seguido de los trabajadores, porque desgraciadamente muchos trabajadores y muchos dueños no saben o no están conscientes y se les hace banal realizar las prácticas de manera correcta, con el pretexto y con la situación que dicen es que nosotros aquí así siempre lo hemos hecho. Gasto más, pero yo siempre lo he hecho así. Y al fin del millón que tú les realizas un pequeño experimento para demostrarle que tu método, como lo que tú haces con buenas prácticas de manejo, tiene mucho mejor eficiencia, tanto económica como alimentaria, es cuando la gente dice, ah, caray, yo creo que sí era como me estaba diciendo el ingeniero. Ok, llegamos con el productor, lo hacemos cambiar. Nos dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer el cambio. ¿Qué pasa con la situación? Le dice a la gente, ¿sabes qué? Ya no vas a ocupar esta agua, vas a ocupar esta. Después de que termines de ocupar estos instrumentos, los tienes que lavar, ponerlos al sol, ya secos, los guardas. Y ya no puedes tenerlos estos en tu casa, estos abajo de tu cama, junto con los animales, sino que tienes que poner un cuartito donde podamos meter todos los enseres y tener registro de cada una de las cosas que hacemos. Entonces la gente dice, oye, pero no, ingenieros, que es mucho trabajo. Pues sí, efectivamente mucho trabajo, pero esa flojera nos está costando. Todo eso tiene como un objetivo promover los productos agrícolas que no hagan daño a la salud humana, animal ni al ambiente. Es algo bastante importante que nosotros debemos de generar y de hacer para que no tengamos afectaciones en un futuro. Por ejemplo, la gran mayoría de los productos que nosotros ya sea que consumamos o absorbamos de manera natural me refiero a que si tú haces alguna aplicación y no tuviste la decencia de ponerte un overol o una capa de plástico, pues desgraciadamente se van a empezar a mojar. En las partes del cuerpo tenemos diferentes grados de absorción. El menos absorbible es la mano y el más absorbible son los genitales. Los genitales son súper absorbibles. Tanto el ano como el órgano reproductor, ya sea de hombre o ya sea de mujer, son sumamente absorbibles. Entonces cuando dicen, es que me bañé de producto, aguas. Porque es lo mismo mojarte un poquito la espalda a bañarte toda la espalda y bañarte todo el cuerpo. Y eso te va generando problemas. En el caso de los hombres, únicamente se nos queda en la grasa y no pasa a mayor hasta cierto punto. Claro, después pasan cánceres, tanto de sangre como de algunos otros órganos y te mueres, ¿no? O si no te mueren de una intoxicación. Pero, desgraciadamente, cuando son mujeres, lo que hace la mujer es, ahora sí, cuando tienen niños y una vez que nacen la criatura, y han tenido ese contacto con productos, cuando ustedes amamantan a sus niños, le están proporcionando grasas. Las mamás agarran de su grasa para poderle dar de tomar al bebé. Desgraciadamente les podemos heredar esos tipos de problemas a los infantes.
También luego por eso vienen otro tipo de afectaciones que no necesariamente se tenga que ver de manera inmediata, sino que también se tiene que ver a futuro. Por ejemplo, en el caso del plátano, que han pasado una vida de 30, 40, 50 años dentro de las fincas, en donde lo que pasaba en ese entonces, o lo que sigue pasando actualmente, lo que hacen es aplicar el producto con avionetas de 1 a 3 veces por semana, fungicidas, insecticidas, y lo que hacen es rociar a la gente. Y llega un punto que ahora si tú dices, mira la brisita, se siente rico, ¿no? Cuando te pasa la avioneta encima y te pasa fumigando. Eso, por mucho tiempo, el producto es muy constante y hay una lixiviación bastante fuerte. Conforme tú vas absorbiendo este tipo de productos, por mucho tiempo, de repente ya ves gente albina, de repente ya ves gente que están ciegos, que se mueren muy jóvenes de cáncer. Obviamente, eso no van a verlo en un escrito, pero ya que estás ahí, ya que platicas con la gente, trabajas con la gente y ves cómo está la situación, es cuando te empiezan a platicar. Aunque algunas fincas ya exportan, tienen buenas prácticas de manejo, pero la cantidad de productos que han aplicado durante décadas, pues siguen teniendo afectaciones en sus pozos de consumo de agua. Ese es el objetivo, de que todo lo que ustedes produzcan se produzca con mucho cuidado. Esto de buenas prácticas de manejo ya no tendría que ser una obligación porque yo quiero exportar, sino que ya debe ser un deber moral de parte de cada uno de nosotros al momento de poder realizar una producción. Cuando nosotros decimos es que vamos a producir orgánico, pues mucha gente, cuando son pequeños productores, hacemos nuestras melguitas, nuestros pequeños camellones y producimos. Pero cuando ya son productores bastante grandes y te piden generar unas buenas prácticas de manejo dentro de la certificación, es cuando ya te empiezan a preocupar, porque ya es un sistema extensivo. No es lo mismo que tú apliques un jaboncito con cebolla y chile para 3 o 4 o 5 o 10 plantitas, a aplicar para 50,000 plantitas. Económicamente ya no es tan viable. Entonces tendríamos que generar esas buenas prácticas. Un buen uso y manejo de los insumos es de suma importancia. Utilizar productos químicos no es malo. Malo es no saberlos ocupar, no saberlos manipular. Eso es lo malo. Sobredosificar. Esa sobredosificación igual nos genera gastos y luego nos puede quemar las plantas. Otra situación de los herbicidas. La gente quiere aplicar cuando el pasto ya está gigantesco, cuando igual en la etiqueta te dice que no debe de pasar más allá de los 20 centímetros la hierba. Y esas prácticas cuestan. Acuérdense que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un valor económico. Y siempre hay que tomar en cuenta los métodos de producción. Si es extensivo, es una forma. Si es intensivo, es otra forma. Si es hidropónico, es otra forma. En invernadero, al suelo o con sustrato, es otra forma de tener en cuenta las cosas. En el caso de los invernaderos, tener invernaderos, no es lo mismo controlar plagas en áreas abiertas. Posiblemente haya enfermedades en distintos lugares, tanto la parte interna como la parte externa, dentro y fuera de invernadero, que no siempre vamos a saber. El método de producción cambia, tanto interno como externo, ¿eh? El historial del lugar. Siempre hay que tener muchos cuidados, extremar los cuidados que debemos de generar. Sí es bien importante que nosotros tengamos mucho en cuenta las condiciones de higiene. También se traduce en cuestiones de bioseguridad. No simplemente cuidar de que la gente que nos va a llegar a robar, sino que la gente que nos va a llegar a afectar. Siempre hay que ir generando, en este caso, indicadores, los cuales podamos ir midiendo año con año, ciclo tras ciclo, para poder decir, ¿sabes qué? Sí estoy haciendo bien las cosas, o no estoy haciendo bien las cosas. Un parámetro bastante palpable es la producción. Son los kilogramos de cosecha que podemos observar durante los primeros años. Si no se ve y si no se evalúa, vamos a tener muchos supuestos, y suponer es mentir. El suponer que estamos haciendo bien las cosas no basta. Basta compararlo, basta medirlo, calcular. Para el manejo de los compuestos abióticos, en este caso por algunos componentes que nosotros podemos realizar, en el caso del suelo, siempre debemos de realizar un análisis inicial. Mucha gente, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Sí vamos a producir, pero debemos de realizar un análisis de suelos para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, para poder generar una planeación de nuestro cultivo en base a las necesidades, deficiencias y excesos que podemos generar dentro de nuestra unidad de producción, y en este caso durante el suelo. En base a eso, nosotros debemos de generar un análisis de suelo. El análisis de suelo
es relativamente barato porque eso es lo que nos va a dar la pauta para la parte de planeación. Ahí podemos ver tanto la parte física como la parte química y como la parte biológica del cultivo y del suelo. Entonces, en base a eso, nosotros podemos planear cómo vamos a nutrir la planta, cuándo lo vamos a nutrir, cuándo sí y cuándo no tenemos que aplicar ciertos productos. La acidez, la salinidad, todo eso nos va generando muchas afectaciones tanto positivas como negativas para nuestro cultivo. El manejo sostenible del suelo, obviamente la parte de drenajes adecuados y más que nada cuando son lugares que se anega, que sube el nivel del agua y desgraciadamente nos empiezan a podrir la cosecha. O genera un microclima, el cual la cantidad de humedad y temperatura se puede combinar y es un buen caldo para tener problemas de hongos en nuestro cultivo. Tanto la parte de drenajes como la parte de curvas se deben de realizar al nivel. Los drenajes deben ser al 0.2% dependiente para que no corra, pero por lo menos sí vaya planeando y no tengamos afecciones de que se nos vaya a erosionar el canal y suframos después de algunos deslaves. Realizar curvas de nivel es muy importante porque también la gente luego le dice, ¿sabes qué? Tú debes de cosechar o debes sembrar al nivel de la cosecha. Y dice, no, 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 es que yo siempre voy de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Y qué pasa? Se nos empieza a deslavar el suelo. Y aquí va la pregunta del millón. ¿En qué temporada se genera suelo nuevo? Luego, ¿en qué temporada se lava el suelo? ¿Cuántas personas no se ponen a pensar que para que 1 centímetro de suelo se genere deben de pasar por lo menos 100 años? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese cuidado? El suelo se va en un segundo. Una buena lluvia, está porosito el suelo, se lava. Sí es súper importante que nosotros vayamos teniendo esa conciencia de sembrar a curvas de nivel cuando son laderas. Eso te va a ayudar muchísimo para regar, que generas un riego rodado. Y otro, si tú cosechas a mano, no es lo mismo cosechar en plano a que cuando tú subes y bajas, ya no es tan fácil ni tampoco es tan ligerito. Entonces hay que empezar a hacer lotes para después generar el acarreo, que esto ya es más pesado. Pero ¿qué pasaría si yo voy cosechando al nivel y lo voy dejando únicamente en un solo lugar? Y eso nos va a ayudar muchísimo más para tener una cosecha más eficiente. Los bordes de cultivo también son súper importantes y eso más que nada cuando son a la orilla de caminos o a la orilla de carreteras, ya que la parte de intoxicación por hidrocarburos es muy alta y muy grande. Entonces sí es bien importante que tener bordes o barreras vivas, los cuales eviten que los contaminantes te puedan llegar a afectar de manera directa. La parte de cobertura al suelo, siempre debemos tener cierta cobertura, ya sea poca o mucha, o ya sea que nos ayude al cultivo o que no nos pueda afectar de manera considerable. La parte de rotación de cultivo también es sumamente importante porque si nosotros no hacemos una rotación de cultivo y siempre extraemos la misma cantidad de nutrientes, a pesar de que nosotros utilicemos el famosísimo triple 17, 1846 o cualquier otro fertilizante, no siempre vamos a cumplir con los requisitos en la parte de micronutrientes. El rotar cultivos lo que te hace es ir variando, ya que no siempre se utiliza el mismo tipo de nutrición. De la parte de cortina de rompimiento también muy buena para cuando te llegan productos de deriva. Eso pasa cuando no aplicas un producto que te espera que haga mucho viento para que tú puedas tener esa cobertura y no te pueda llegar a tu cultivo. Nutrición adecuada. El uso racional del agua. Sí es bien importante que ustedes generen ese uso racional del agua. Inspeccionen todos y cada uno de sus tuberías de sus casas. Compren pegamentos, cambien tubos y cubran tus fugas. Revisen que no se está cayendo el agua de la taza, que no esté goteando el lavabo. No vamos a esperar a que las grandes empresas o el municipio o el gobierno cambie. Nosotros tenemos que racionalizar nuestra agua, porque les puedo asegurar que en todas las casas hay una mínima de fuga de agua. Y el uso en la agricultura también no es tan fácil poder ir racionalizando. Nos tenemos que acostumbrar también igual a regar con poca agua. Hay lugares que te cobran por hora o por metros cúbicos. Entonces el uso racional con ciertos cuidados se va a ver reflejado de manera positiva y también nos va a ayudar mucho al asimilamiento y absorción de las raíces y en general de nuestro cultivo.
Y luego tenemos algunas situaciones que también nos puede llegar a afectar de manera considerable. En este caso, la parte de contaminantes por heces fecales, porque mucha gente también igual se le hace fácil decir, ¿sabes qué? Aquí tiro mis aguas negras y riego con aguas negras. Lo que son metales pesados, arsénicos, cianuros o microorganismos. Casi esta parte es cuando viene nuestra agua o viene el agua de algunas plantas que podríamos llegar a tener esta situación. La elección del tipo de sistema de riego es de suma importancia y eso nos utiliza para prever el uso racional y eficiente del agua. Aparte de ver la frecuencia y programación de nuestro riego, conocer las condiciones climáticas, las genéticas del suelo, el suministro de agua y la topografía. Cuando está realmente plano o cuando tenemos curvas de nivel, podemos utilizar el sistema por goteo o en secciones muy grandes, el de pivote central. Pero eso también igual tiene que ver mucho con la presión del agua. También ver la parte del sustrato, la parte de sustratos que nosotros debemos ir generando para el caso de los sistemas para invernaderos o por lo menos para viveros, para plántulas. Debemos de tener en cuenta la utilización de sustratos para poder tener un buen amarre, un sistema radicular bastante importante. Por otro lado, el manejo de fertilizantes, el definir la dosis, el momento y el lugar y la fuente es de suma importancia. Ojo con eso, porque yo aplico cuando siembro, aplico cuando están las primeras hojas, aplico cuando está un poquito más grande, aplico en el quinto, sexto pares de hojas y luego meto con fertirriego, vuelvo a aplicar más fertilizante ya para cerrar. No apliquen fertilizante cuando no hay humedad, porque también igual les va a tener muchos problemas y les va a afectar en la parte de volatilización y la eficiencia del fertilizante. Ya sea que tú los produzcas, si tú vas a comprar, que sea semilla certificada, aguas con eso, porque luego también igual vienen las semillas contaminadas y a veces a la simple vista no se logra ver algunas enfermedades. Y ojo, también igual muchas de estos problemas, voy a poner un ejemplo, no es lo mismo las enfermedades que tenemos en Puebla a la que tenemos en Veracruz. Y aunque sea maíz, y aunque sea la misma variedad, y aunque tengas las mismas condiciones, no siempre lo mismo. La parte de caducidad, sí es sumamente importante que sepamos si compramos cuándo fue el tiempo de envasado e investigar un poquito el tiempo de vida útil de esas semillas. La densidad y distribución de la planta también es sumamente importante porque si no conocemos bien el cultivo y nos ponemos a sembrar así de manera aleatoria, pues puede llegar a tener muchos problemas. En la época de cultivo se utiliza el cambio de estación y que van de la mano con la parte de cuando son las lluvias. La directa relación entre la densidad de cultivo y la incidencia de plagas, enfermedades y malezas es de suma importancia saber, porque si nosotros no vamos generando esa relación entre los espacios de vida útil de la planta, la incidencia de plagas y enfermedades que nos podríamos llegar a tener igual a afectar bastante grande, vamos a fracasar de manera rotunda. La parte de reducción de riesgos para la gente, de la gestión del personal, a veces uno como asesor o como patrón o también como trabajador, te dicen, aplícalo con tantos metros por segundo en el boquilla. Y lo que mucha gente hace es abrirte la boquilla con el entendido de que necesito terminar más rápido. Lo mismo pasa también en la parte de los drones. Aumentan la dosis, aumentan la cantidad de flujo y nos puede llegar a afectar de manera considerable en la aplicación. El registro de responsabilidad de la persona, la parte de capacitación, digo, esto es fundamental, la parte de capacitación. Si no te capacitas con lo que vas a hacer o con lo que vas a aplicar, es sumamente problemático. En la parte de salud, no estaría mal que a su gente y a ustedes se lo manden a hacer un análisis de colesterasa y eso es para verificar la cantidad de productos químicos en la sangre y les va a ayudar bastante. Aseos y cuidados personales, el tener todo limpio, el tener todo ordenado, el que tener todo funcionando al 100. La parte de vivienda del personal, ya sé que no todo el mundo es encasillado, ni tampoco no todo el mundo vive dentro de la finca, pero sí tiene que ver el tipo de vivienda, de la forma de vivir de las personas y de los hábitos que tengan. No porque seas humilde, quiere decir que vives en un lugar bastante desagradable. Siempre cuando nosotros ocupamos cualquier producto o cualquier aplicación, así sea insecticida, así sea fungicida, así sea cualquier otro tipo de productos, vamos a quitárnoslos, lo dejamos afuera, nos metemos a bañar perfectamente bien y nos cambiamos de ropa. No podemos estar todo el día con la ropa que utilizamos para el campo. El manejo integrado de plagas, siempre es bien importante conocer su cultivo, su sistema de producción,
para poder ir controlando todos los factores. Esta forma de pensar, esta forma de actuar, se debe de hacer de manera bastante general, no nada más en el área de cultivo, sino también en nuestra persona. El utilizar variedades que son resistentes a sequía, son resistentes a ciertas plagas, a ciertas enfermedades, eso es lo que te va a ayudar bastante. La fecha de siembra o plantación, cuándo lo estás sembrando, cuándo lo estás cosechando, todo eso va dentro del manejo. La parte de rotación, tanto en la parte de nutrición como en la parte de plagas y enfermedades. Mucha cosa que se va de la planta se cae al suelo, entonces muchos hongos y bacterias e insectos se quedan en el suelo. Viene el mismo cultivo, esos insectos, esos agentes, pues se vuelven a subir a la nueva planta. Labores culturales. Aquí en labores culturales, por ejemplo, para que no se me acerquen los tlacuaches o cualquier otro depredador nocturno, lo que hago es distribuir estiércol de perro por todo alrededor. ¿Para qué? Para que los animales vuelan y solitos se vayan. Los animales son animalitos que no tienen el sistema de pertenencia, tienen territorio, más no de pertenencia. Debemos de ser nosotros más racionales. Cuando nosotros generamos ese control biológico sin afectar a terceros, eso es lo que nosotros debemos generar dentro de nuestro manejo integrado. Evaluar las condiciones climáticas también igual es súper importante. Muy de la mano, por la tecnología que actualmente está, es muy fácil saber los estados del tiempo. Cuando nosotros vamos viendo las dinámicas de las temperaturas y de las precipitaciones, ¿qué necesito? Un adherente, un coadyuvante y el producto que voy a aplicar. Hay coadyuvantes que traen adherentes o adherentes que traen coadyuvantes. Lo que te hace un coadyuvante es romper la capilaridad de la gota de agua dentro de los cultivos y lo que te hace es generar una lámina dentro de la hoja. Igual también te hace una mayor absorción para ese coadyuvante. Y el monitoreo de plagas, esa parte de monitoreo de plagas va de la mano con los cultivos que nosotros tengamos dentro de nuestra parcela y el andar diario que debemos de generar. No podemos de llegar, sembrar y vámonos y llego a la cosecha, porque no cosechas nada. Pero si tú, por lo menos cada tercer día, te vas a dar tu vuelta a tu parcela, caminando tranquilamente, no corriendo, vas y te regresas. Ya sea en X, ya sea en W, depende de tu cultivo cómo se deje. Y eso nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos ir monitoreando. Aquí normalmente las plagas no llegan solas, pero unas sí y otras no. Cuando llegan solas, llegan caminando o llegan volando. Por el tránsito que se realiza al hombre y otros agentes, en este caso el uso de material vegetal infectado. Por eso les comentaba sobre el uso de semilla certificada. Compras charolas, sacas una plántula, la desparpajas o que la vas a matar y verificas que en sus raíces no traigan nódulos, como si fuera un escapulario, como si fuera un rosario. Ya que eso pues también igual echó a perder como 5 o 6 hectáreas de invernadero por no tener ese cuidado. Por otro tipo de materiales, en la parte de Tapachula empezó a tener problemas de cochinilla blanca en mango. Como mucha gente de Oaxaca iba a cosechar Tapachula y luego cuando acaban de cosechar se van para Guerrero, para Colima y todo eso, lo que hicieron fue diseminar esa plaga en las canastas de cosecha. No se dieron cuenta, no tuvieron la higiene, lavan el instrumento que van a utilizar dentro de su parcela. Porque ustedes no saben qué es lo que trae ese instrumento. Hubo una parcela con mucho lodo, se llenó de lodo, dentro de ese lodo venían nematodos. Llega a tu parcela que está bien y el tractor va y viene, va y viene, va y viene y sale perfectamente limpio de sus llantas limpias igual que en la parte de abajo. ¿Qué pasó? Pues ya te diseminó todos los problemas que pudo traer de la parcela anterior donde estuvo. ¿Qué pueden hacer? Agarren una manguerita con su cubetita, pónganse a lavar sus llantas. Mucha gente lo que también a veces compramos una catcher y lo que te hace es que a presión, con muy poca agua, limpias perfectamente bien los utensilios que van a meter. Lo mejor que pudiera hacer es limpiar cuando entre y limpiar cuando sale. Por traslados de otros agentes, en este caso del agua, cuando tenemos corrantías y puede llegar problemas de otro lugar, o sea que se escurre el agua de río arriba, nosotros lo ocupamos y nos puede llegar a afectaciones por el viento, en el caso de especies de foresis, con especies que transportan a otra, en este caso pues los perros, los tlacuaches, que nos pudiéramos llegar a topar en el cultivo o no ir nosotros mismos también hacia otros cultivos que sean de la misma especie, pues nos puede ayudar mucho a no tener este tipo de problemas.
Para eso también igual debemos saber cómo llegan las enfermedades. ¿Por qué se produce una enfermedad? Por retención de enfermedades, por inóculos, por las cuestiones de esporas, una etapa de receso, la dispersión secundaria, esporas provenientes de otras plantas, la factibilidad de la infección y el desarrollo de enfermedades, ya sea observando tanto la parte de síntomas como los signos que vamos planteando y generando. Aquí en este también tenemos otra situación, que tenemos plagas ya sea directas o indirectas, las cuales forman forma de vida vegetal o animal o agente patógeno, dañino o potencialmente dañino a los vegetales. Eso es lo que se refiere a una plaga. Problemas de algunas enfermedades por daños abióticos, en este caso por la humedad, por el tipo de suelo o por las temperaturas, nos dan afectaciones, en este caso dar una presencia de hongos, de virus o de bacterias. Algunas enfermedades, como en este caso los daños abióticos, ya sea por el clima, ya sea por nutrientes, ya sea por productos químicos, los bióticos, en este caso algunas alteraciones permanentes debido a las acciones de plagas y la presencia de virus y bacterias, que también nos podría llegar a afectar. Todo esto tiene que ir de la mano, tanto el hospedante como el hospedero. Cada enfermedad tiene ciertas características muy importantes que debemos de ir observando. Y ya sea que nosotros utilicemos la parte de los síntomas como las señales como la dispersión, es como nosotros podemos ir cerrándole la puerta a cada una de las enfermedades. Aquí el manejo integrado de plagas va de la mano con las partes culturales, la parte del control biológico, la parte del control químico, la parte del control física, las mecánicas y las etológicas. Este manejo integrado de plagas no es algo que se genere de un día para otro. Es algo que poco a poco nosotros debemos de ir controlando para ir reduciendo el efecto a nuestros cultivos. Las desventajas de los controles químicos, en este caso las afectaciones de insectos benéficos o polinizadores, la pérdida de efectividad, como por ejemplo la gente que le aplica lo doble o lo triple del producto, lo que te hacen es que a la plaga que no se muere es como si le estuvieras vacunando, entonces se vuelven todavía más resistentes. Los residuos de contaminación ambiental también igual es de suma importancia, la aparición de nuevas plagas que también siempre que está a la orden del día, el riesgo de intoxicación y también la parte de limitaciones económicas. Para la parte de la producción orgánica, en esta lista de productos agroquímicos permitidos para la agricultura orgánica, pueden observar y pueden comparar, porque muchas veces se genera la fama de que el producto orgánico es más caro y es poco eficiente, pero todos que están dentro de esta lista ya están probados, ya están certificados por esta organización, la OMRI, en el cual pues no hay mucho donde afectarnos. Para eso también tenemos que ver la parte de las trampas para las plagas, ya que tenemos cierta colorimetría en el cual nos va a llegar a pegar ciertos insectos. Y eso también nos va a servir muchísimo para saber qué tipo de plagas y cuál es su severidad. El uso de trampas es sumamente importante, en el cual deben de cuadricular, y aquí lo importante es el adherente que ustedes van generando. La producción de lo que nosotros debemos ir generando, la evolución de las plántulas, la salud de la progenie, la sanidad del suelo, la información de cultivos previos, seguir monitoreando, es algo que debemos ir generando poco a poco en los sistemas de manejo integral de plagas. Cuando nosotros sembramos y cosechamos y apartamos semillas, tratemos de ser muy específicos de dónde estamos sacando nuestra progenie. No porque vean la planta o la mazorca o el grano más grande, quiere decir que venga de una planta bastante buena o que no tenga ninguna plaga o ninguna enfermedad. Al momento de la aplicación siempre hay que ajustar condiciones ambientales, control biológico, el uso de químicos sencillos y el sistema de agroquímicos que va más allá. Entonces, como ustedes pueden ver, si se ve de arriba hacia abajo, primero lo que podemos hacer con las manos, luego con lo que podemos hacer con insectos, luego lo que podemos hacer con químicos que sean sencillos. Y por último, ya cuando pasamos todo eso y no se muere o no podemos erradicarla, controlarla, y es cuando aplicamos productos químicos bastante fuertes. Tanto las plagas como las enfermedades y las deficiencias son muy localizables. No siempre vamos a encontrar la misma enfermedad en cierto lugar. El saber cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma puede hacerse la diferencia entre que nosotros podamos tratarla o no. ¿Qué son los productos agroquímicos? Los agroquímicos son cualquier sustancia o mezcla de sustancias naturales o síntesis destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga como insectos, ácaros, moluscos,
roedores, hongos, malas hierbas, en este caso malezas o arbences, bacterias, otras formas de vida animal o vegetal que perjudican a nuestro cultivo y a nuestro umbral económico. Siempre que lean las etiquetas en la parte de los frutos, siempre sin excepción, lean las etiquetas y ven las recomendaciones. No se dejen guiar por las recomendaciones de su compadre o por las recomendaciones de la persona que les está vendiendo el producto. ¿Cómo identificar? En el centro, el nombre comercial, la formulación, el nombre de concentración y principio activo. Lateral izquierdo, en el cual ustedes van a ver las leyendas, las pictogramas, los riesgos y los dibujos, el color de la fase de advertencia de la medida precautoria, las generalidades del producto, las características y forma de acción, la introducción y el uso de cómo prepararse. Y en todos los productos va la banda, ¿eh? Aguas con muchos productos que son piratas. Fíjense mucho también de la parte de la temporada de fabricación, que no estén caducos. Sí es bien importante que ustedes sepan leerlas y ocúpenlas para el cultivo que ahí también ahí les viene. Si en la etiqueta no viene algo que diga maíz, no lo piques para maíz, no porque no la maten o no porque no la queme, no quiere decir que tiene una buena reacción de manera interna de la planta. El uso responsable, lean, protección personal, realice el caldo de la aplicación sobre un piso impermeable y realiza el lavado del envase al final del proceso. Todos los productos llevan un orden de aplicación, desde un acidificante o una sustancia buffer, luego un adherente, luego el producto y luego otra cosa. La aplicación efectiva siempre debe de haber humedad, aplicar no mayor a 25 grados centígrados porque también igual te afecta mucho al momento de aplicar, no debe ser viento y no debe estar cerca de las escuelas o de lugares donde puede haber muchas personas. El almacenamiento siempre debe estar fuera de la casa, siempre debe estar fuera de lugares donde pueda llegar a estar a merced de niños, de animales. Cerrar bajo llave y evitar que las personas ajenas al uso como niños puedan entrar y tener contacto con ellos. Aquí con esto no se juega. No deben de ocupar las garrafas de un herbicida para echar leche. El depósito debe estar siempre con piso impermeable y liso. No debe ser corrugado para poderlo limpiar. El uso de maquinaria también debe de ser una maquinaria que vaya acorde a lo que ustedes van a producir. Si tienes 1 hectárea, ya puedes ocupar un tractor. De media para adelante puedes ocupar tractor. De media para abajo puedes ocupar yuntas o algunos otros apoyos. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos menos de media hectárea, 1/4 de hectárea, meter un tractor es mucho. Igual cuando aplicamos, no es lo mismo aplicar con una bomba, con una mochila expresora, o con un tractor, o con un dron. Cuando nosotros queremos hacer este tipo de aplicaciones, debemos de ver para qué lo vamos a utilizar y en qué lugar. No vas a fumigar a 1 hectárea con una bomba de flip o con un atomizador. Tampoco voy a prender un dron para regar 3 plantas. La búsqueda de la prioridad, capacitar al personal. Para el manejo de productos en la cosecha y post cosecha y transporte, siempre la parte de cosecha es la etapa de las más importantes, si no es que la más importante, que es lo que debemos de cuidar. Es la etapa más crítica y tiene impacto directo a la cantidad y calidad del producto cosechado, que eso nos ayuda o nos perjudica demasiado si no lo sabemos utilizar. El objetivo es reducir las pérdidas de la cosecha y conseguir la obtención de productos inocuos de calidad y mejorando el ingreso del productor. Eso nos va a ir de la mano con un buen manejo. Para las recomendaciones de post cosecha, tenemos la parte del códex alimentario. En este caso les puse un ejemplo de la producción de animales, en donde viene el código de buenas prácticas para reducir las aflatoxinas. No porque sean animales les debemos dar productos echados a perder. Aquí la cosecha va muy de la mano con la parte de la madurez fisiológica y la parte de la madurez del mercado. Cuando son granos, siempre deben ser del 11 al 15%, que igual también va a depender del cultivo, o sea, no todos los cultivos se cosechan de la misma forma. Las temperaturas y humedades pueden variar. La cosecha de cualquier producto orgánico deberán de realizar un operador a niveles de madurez apropiados. Si una cereza, el café maduro, pesa, por decirles una cifra, 100 gramos, bien maduro. ¿Qué pasa si yo lo agarro verdón? Pesa 80, pesa 70. ¿Qué pasa si yo lo cosecho sobre maduro? Ya no pesa eso, sino que ya pesa menos. A lo que me refiero en la parte de madurez fisiológica, obviamente es cuando llega a la mayor acumulación de materia seca, a la mayor nacionalidad, obviamente está completamente sano el fruto,
el máximo porcentaje de germinación. Cuando son semillas, obviamente están sumamente fácil para sembrarse. Un excelente vigor en la plántula que nace de eso. Y el proceso de deterioro es mínimo. ¿Qué pasa si yo cosecho un maíz, el cual todavía no llega a su madurez fisiológica, y así lo guardo o lo trato de desgranar? Si lo trato de desgranar, se va a romper la mazorca, se va a romper el olote y por consiguiente se nos va a echar a perder. Después, cuando secamos el maíz, se va a deshidratar. Para el manejo difícil de grano, que esté frío, seco, sano, limpio, un grano almacenable, inocuo, de bajo impacto ambiental y más seguro para el consumidor final. Un grano limpio, menos insectos, menos hospederos, menos insecticidas que tenemos de aplicar, más limpio el grano en general, más ahorro de ir generando la limpieza. Aquí les pongo un ejemplo de las temperaturas y la humedad, pero enfocado ya en la parte de granos, en el cual, dependiendo del tipo de hongo, es como nos va a ir afectando, dependiendo de la humedad y la temperatura, ya sea mínima, óptima o máxima, en el cual nos podríamos llegar a tener ese problema. Aquí le pongo el ejemplo, qué temperatura, qué humedad, y en base a eso nosotros podemos reducir todo tipo de problemas, ya que los granos se deben de almacenar con una humedad inferior a la humedad del almacenamiento seguro. Y quiere decir que si tenemos un 14% de humedad, lo debemos bajarlo abajo de 14 para poder guardarlo. Hay que checar la humedad con que se ha almacenado, la temperatura y el porcentaje dañado mecánicamente. Y eso también tiene que ver mucho con la calidad, con el tipo de aditamento que estamos aplicando, ya que si tenemos mucho más daño, podría llegar a afectar de manera considerable. Les dejo un tiempo de almacenamiento en el cual entre más seco y más preparado esté nuestro grano, más tiempo nos va a durar almacenado. Entre más húmedo, se calienta, se genera una interacción con hongos y se nos va a echar a perder todo el maíz. Los almacenamientos nunca deben de ir pegados a la pared ni pegados al piso, siempre debemos ponerle una tarima para que evitar problemas de afectaciones. El impedir el acceso a agentes patógenos, como en este caso humedad, viento, pájaros, roedores o cualquier otra cosa o persona que nos pudieran llegar a afectar. Aquí les doy otro tipo de silos, ya sea un silo metálico que se ocupa en pequeños productores, un silo un poquito más grande de aproximadamente 10-15 toneladas o uno de 100 o 200 toneladas. Para el transporte también igual, que el transporte tenga lona, que esté limpio, no traiga diésel en la batea o en la caja, que igual nos podría llegar a afectar. Para eso también igual debemos de manejar bien los residuos y contaminantes dentro de la cadena productiva, ya que eso también nos puede contar de manera considerable cuando nosotros generamos esa confianza con la gente. La gestión ambiental dentro del proceso debe ir de la mano con todo lo que hemos platicado durante toda esta plática. El manejo de residuos, el manejo de biodiversidad, la parte de mitigación de los problemas, todo eso debe de ir secuenciado y eso va de la mano de manera cíclica, que esto es de manera anual. La parte de trazabilidad obviamente se necesita para aplicar para actividades de mediano y largo plazo, contemplar los insumos necesarios para adecuados, o sea, cuando tú ocupas algo, debes decir que mira, aquí yo apliqué esto, y esto todo va a ir en un archivo para poder ver la trazabilidad de este producto. ¿Qué le eché? ¿Cuánto le eché? ¿Cómo se lo eché? ¿Cuándo se lo eché? ¿Qué temperatura? ¿Qué humedad? Todo eso nos va generando esa parte de trazabilidad. Debemos ir generando confianza con la gente y para evitar los problemas. Sí es bien importante que nosotros como productores generemos esa cultura de las buenas prácticas. Preguntas frecuentes. Buenas prácticas agrícolas. Normalmente se utilizan para frutales, para sistemas de cultivo en general sí es un poquito más difícil, pero para la parte de frutales al momento de la siembra es muy buena. Cuando no hay tanta materia orgánica, la utilización y la buena utilización del hidrogel, que es la lluvia sólida, va muy de la mano con el buen uso que nosotros debemos generando. Igual hay que saberlo aplicar porque si no lo aplicas bien, está crítico. Debes hidratar, ya una vez que lo hidrates, ya puedes aplicar, pero va junto con el suelo que vamos a utilizar. Si lo hacen, para empezar, pruébenlo en una planta para ver qué reacciones tiene. Normalmente los laboratorios hacen pruebas en muchísimas plantas y ven su desarrollo y ven sus rendimientos. Si no viene la etiqueta de recomendaciones, de preferencia no lo hagan, no lo ocupen. Si se pudiera, si se tiene. Los de Ombre también tienen que ver con la parte de USDA, para la parte de exportación para mango para Estados Unidos.
Aquí son dos conceptos completamente distintos. Una cosa es la parte de nanotecnología, en el cual lo utilizamos para ciertas cosas, y otra cosa es la manera de hacer las rotaciones. Si siembro maíz, no puedo sembrar maíz el siguiente. Ajenamente ocupemos nanotecnología, en el cual es sumamente importante, sumamente efectiva, pero igual te va generando residualidad para las siguientes generaciones. A veces poca, a veces mucha, no te va a generar la misma resistencia que un agroquímico normal, pero nos va generando esa parte. La manera de rotación de cultivos tiene que ver mucho del qué tanto los cultivos estén marcados en su región. Por ejemplo, papa, maíz, frijol. Cuando están sembrando papa, todo el mundo papa, yo siembro frijol, y cuando yo tengo frijol, siembro papa, la cantidad de horas frío y horas calor van a variar. Entonces también tiene que ver mucho esa parte.